Le damos la bienvenida a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Está ready el perseguidor? Sí, está. Gracias. Tenemos un aparatito nuevo ahí que cuando nos movemos un poquito, pues nos sigue, y es una bendición maravillosa, porque así el hermano que se encargaba de estar moviendo la cámara, pues ya no tiene tanto trabajo. No es que lo vamos a botar, es que lo vamos a utilizar en otra cosa. Así que vamos a estar dándole otra función. Le saludamos y bendecimos a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Esta es la iglesia Nueva Jerusalén del sector Palmar en Aguadilla. Y este es el pastor David Vázquez, que le damos la bienvenida a nuestro mensaje de esta mañana. Es la tercera parte de este mensaje, ya que llevamos 2 semanas predicando acerca del niño Dios o el Dios niño. Y este título pues trae el propósito de que reflexionemos si realmente era el niño o realmente era Dios. Y ya hemos descubierto que no solamente era Dios, sino que vino al mundo con un propósito. Y establecimos desde el principio que el propósito de Dios al enviar su Hijo al mundo era para deshacer las obras del diablo. ¿Verdad? No era para que celebráramos Navidad, ni para que nos vistiéramos, ¿verdad? Ni comiéramos pastel, ni lechón, ni arroz con gandules. Lo cual es muy bueno y felicito, ¿verdad?, a todos aquellos que lo pudieron hacer. El propósito de Dios al enviar su Hijo era precisamente que Él viniera a deshacer las obras del diablo. Y lo menciono mucho porque quiero que quede bien grabado en nuestra mente que ese es el verdadero propósito de Jesús al venir al mundo. Y como resultado de eso, pues que alcancemos la salvación y relacionarnos con Dios de una manera más eficaz. Así que dijimos la semana pasada, ¿verdad?, que este plan tenía 3 etapas. Número 1, que Cristo venciera las obras del diablo. Amén. Claramente, cuando muere en la cruz del Calvario, claramente venció sobre todo principado, sobre toda potestad del enemigo. O sea que ya Él venció las obras del diablo. Esa era la primera etapa. Lo hizo, como solo Él lo puede hacer. Venció sin lugar a dudas. Venció el pecado. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Así que Dios envía a su Hijo y su Hijo cumple la primera etapa de ese proceso de deshacer las obras del diablo. La segunda etapa vimos la semana pasada, que tiene que ver con la iglesia. Jesús tenía que enseñarle a sus discípulos que también ellos estaban capacitados para deshacer las obras del diablo. Y vimos cómo Jesús mandó a sus discípulos a reprender a los demonios, a sanar a los enfermos, y hicieron tantas cosas maravillosas que primero las hizo Jesús. Primero Él le enseñó cómo hacerlas y luego fueron sus discípulos a hacerlas. Y la tercera etapa, que nos incluye entonces a nosotros, porque nosotros, a pesar de que estamos en la distancia en el tiempo, hace 2000 años estas cosas sucedieron, pero nos pertenecen a nosotros también. O sea que nosotros como discípulos de Jesús tenemos que entender que nosotros podemos deshacer las obras del diablo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que nosotros somos parte de esa segunda etapa. La tercera etapa vimos la semana pasada, que es entonces que nosotros que hemos entendido que podemos deshacer las obras del diablo en nuestra vida, vayamos y enseñemos a otros que ellos también lo pueden hacer. Amén. Y esa es la tercera etapa. Por eso Jesús, antes de irse, dejó esa encomienda sagrada: ir y hacer discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que si nosotros podemos deshacer las obras del diablo en nuestra vida, pues también le debemos enseñar a otros que lo pueden hacer. Así que hoy vamos a la tercera parte de este mensaje y vamos a concentrarnos en identificar algunas de las obras del diablo, no porque sean importantes, pero en sí por lo que él haga, porque realmente ya está vencido. El diablo está vencido. El diablo ya no tiene parte ni suerte con nuestra vida. Todos aquellos que nos llamamos cristianos, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, tenemos que entender que el diablo no puede tocarnos. Que estamos fuera de su alcance. Que cuando nos toca es porque le hemos permitido, le hemos abierto la puerta. Tenemos que entender eso.
cuando pecamos, cuando desobedecemos, le abrimos la puerta al enemigo para que entre a nuestra vida. Usted ve, el virus del COVID anda por ahí. Si usted le abre la puerta a su casa, va a entrar y lo va a enfermar. Si usted se mantiene protegido, tiene menos probabilidades de que le dé, ¿verdad? Así que, igualmente sucede con el pecado. Si usted le abre la puerta al pecado, usted sabe lo que es abrir la puerta al pecado. Usted sabe lo que le conviene hacer y lo que no le conviene. Usted sabe dónde le conviene estar y dónde no. Sabe con quién puede estar y con quién no. Usted lo conoce. O sea, que usted violara ese conocimiento que Dios le ha dado, ese discernimiento del Espíritu Santo para hacer aquellas cosas que no le conviene hacer, es su propia voluntad, es su decisión de abrirle la puerta al enemigo. Entonces no digas que el diablo es poderoso, no digas que el diablo es fuerte, no digas que el diablo... No, el diablo está derrotado. Lo que pasa es que le has dado la oportunidad a un derrotado que vuelva a tomar la victoria. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Así que vamos a ver acerca de algunas de las obras del diablo. En primer lugar, así como Dios envió a su Hijo al mundo para deshacer las obras del diablo, el diablo tiene la función y el propósito de hacer pecar al hombre, hacer caer al hombre. Porque en la medida que el diablo haga caer al hombre, haga pecar al hombre, pues entonces sus obras se multiplican. Las obras del diablo se multiplican. Y eso es lo que él quiere, ¿verdad? Ahora, tiene una forma de hacerlo bien interesante, por medio de la mentira. La mentira. Ahora, podemos decir, Jesús lo pudo hacer porque Jesús era Dios y era todopoderoso y tenía todo. Déjame decir, hermano, Jesús vino a la tierra como hombre. Tenía la misma capacidad que tienes tú de rechazar al enemigo. Tenía la misma capacidad que tienes tú de hacer lo necesario para mantenerte firme. ¿Qué hacía él? Él mantenía su espíritu fortalecido. La Biblia me enseña que estaba orando constantemente. Pasaba las noches a veces orando. Toda la noche. Pasaba el tiempo para fortalecer esa relación con Dios. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero él no estaba exento de que el diablo tratara de que pecara. El diablo quería que él pecara. Lo quería poner como su súbdito, porque el problema es que cuando tú obedeces a un señor, tú eres esclavo de ese señor. Cuando tienes vicios en tu vida y estás atado a esos vicios, tú eres esclavo de esos vicios. Ese es tu amo. Cuando haces lo incorrecto delante de Dios, como dije ahorita, abres la puerta para que el enemigo entre y pueda dominar y se convierta en tu Señor. Entonces tenemos muchas personas diciendo, no, el Señor es Dios, Dios es mi Señor, y el texto más que menciona, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿realmente Jehová es tu pastor? Porque si estás obedeciendo lo que el enemigo está poniendo en tu corazón, pues ya Dios dejó de ser tu pastor, Dios dejó de ser tu Señor, Dios dejó de ser el líder que guía tu vida. ¿Qué clase de mensaje para empezar el año? Diga conmigo, aquí era que me convenía estar. Dice la Biblia en capítulo 4 de Mateo capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Leyó bien ahí? Para ser tentado por el diablo. Jesús no estaba exento de la tentación. Él estaba allí porque el diablo iba a tentarlo. Dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Fíjese qué interesante que Jesús le batió a la primera. La primera bola que le tiró, se la batió.
Y a veces pensamos que porque vencemos al enemigo una vez, ya el enemigo va a quedarse tranquilo y te va a dejar. Te tengo noticias, como dice mi amigo Gustavo Cabrera. No va a ser así. Él va a seguir insistiendo. A mí no me gusta hablar bien del diablo, pero si hay algo bueno que tiene es que es persistente. Y sabe hacer su trabajo bien. Se mantiene ahí. Así que si venciste la tentación un día, no cantes victoria. Mantente firme, mantente agarrado del Señor. Porque a Jesús le pasó, mire lo que sigue diciendo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dice: escrito está. También, interesante. Ese también dice mucho. Dice que el enemigo le estaba citando la palabra. Que el diablo, que conoce bien la palabra, posiblemente utilice la misma Biblia para hacerte caer. ¿Cuántas veces oímos por ahí? No importa lo que tú hagas, Dios es eternamente misericordioso y va a tener perdón y te va a aceptar. Olvídate de cómo tú vivas. Mentira del diablo. Si sigues pecando, te vas a ir al infierno. Es una mentira. Dios, de hecho, es una mentira que contiene cierta verdad, pero es peligrosamente mentira. Porque si Dios tiene misericordia de tu vida, si Dios te ama más que otra cosa, te amó tanto que envió a su Hijo para que muriera por ti, pero quiere que tú cambies, porque Él no puede amar el pecado. Y mientras vivas en pecado, Él no puede hacer contigo lo que Él quiere hacer. Tenemos que estar claros en eso. El diablo que quiso venir a Jesús con medias verdades, y las medias verdades son mentiras. No podemos catalogarlas de buenas, son mentiras. Jesús le dice: escrito está también. Tú me estás diciendo la palabra, pero también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó, por tercera vez, a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Claro que sí. La victoria está en la persistencia. Pero hay un elemento importante que usó Jesús para vencer. ¿Cuál fue? La palabra. La palabra. La palabra es la que nos da la victoria. El diablo se vale de engaños, que es mentira, pero la palabra de Dios, que es la verdad, es la que contrarresta los ataques del enemigo. Por eso tenemos que conocer la palabra. Comentaba con la hermana Elizabeth al principio del culto cómo hay, ¿verdad? Cada iglesia tiene su forma de ser, cada pastor lleva su iglesia como quiera, pero en esta iglesia lo más importante es la palabra. Más importante que la música, más importante que la danza, más importante que cualquier otra cosa. Porque cuando viene el enemigo a atacarte, tú no le vas a cantar, tú no le vas a danzar, tú tienes que pararlo con la palabra, que es lo único que dice, que es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Así que me disculpan si no tenemos tanto entretenimiento en nuestra congregación. Me disculpa si tomo casi una hora para dar una buena palabra, para que te la lleves, para que puedas aprender a romper las obras del diablo y que no te moleste más en tu vida.
Realmente lo dije por decirlo, porque no me tengo que disculpar por hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Sabes que los fariseos vinieron donde Jesús a tentarle y a tratar de hacer que cayera muchas veces? Y en una ocasión le estaban diciendo a Jesús que ellos tenían como padre a Abraham, y Jesús les contesta de una forma directa. Jesús con esa gente no se iba con cuentos, no se iba con adornos. Le decía, wow, iba directo. Jesús nunca le dijo hijo del diablo a un pecador. Jesús nunca le dijo a un pecador que venía, no, tú no te mereces el perdón. Aún aquel ladrón que estaba crucificado con él en la cruz, lo perdona y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero los fariseos, los religiosos, ¿por qué? Yo me pregunto por qué, y yo mismo me contesto. Es que ellos tenían la verdad, ellos tenían la palabra, ellos se supone que eran los responsables de llevar esa palabra al pueblo, y estaban engañando al pueblo. Jesús le dice de esta manera, en Juan capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le digo hijo del diablo. Clarito. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, lo que sale por su boca es mentira, porque él es mentira. Había un corito que decía, es mentiroso ese hombre. No era corito, ¿verdad? Ay, perdón. Porque no hay en él verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Ahí está el corito. Y padre de toda mentira. Amén. Él utiliza la mentira para hacer pecado. Ahora, como podemos ver, nuestro maestro venció al diablo no con sacar pecho, no con reprender, no con declaraciones ni decretos. Él venció al diablo con la palabra. Amén. Con la palabra, y siempre dijo, escrito está. Porque esa verdad, dice el mismo Jesús, esa palabra de verdad es la que nos libera. En Juan capítulo 8, el verso 31, Juan 8, 31, para los que están anotando, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, fíjese, mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aleluya. Conocer la verdad de Dios a través de su palabra nos da libertad. Amén. Sabemos lo que tenemos y lo que tenemos derecho a hacer. Aleluya. Cuando no conocemos la palabra, cualquiera nos engaña. ¿Cuál ha sido el mayor problema en esto de la pandemia? La falta de conocimiento. No sabemos cómo es, realmente será el virus, realmente hay que hacer esto. No lo sabemos. Y la falta de conocimiento trae inseguridad. Una persona que no tiene conocimiento puede hacer con ellos lo que quieran. Imagínense que mañana digan, bueno, esto se ha puesto tan difícil, cada uno encerrado en su cuarto y nadie salga. ¿Cuánto lo van a hacer? Pero hay gente que lo harán. Y se morirán en sus cuartos encerrados. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Hay que investigar, hay que saber, hay que averiguar si realmente lo que están haciendo con nosotros es real. La verdad los hace libres. Romanos capítulo 8, verso 1, nos dice que si Cristo venció, por cuanto Cristo venció, por esa palabra, también nosotros somos más que vencedores, somos vencedores. Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 2, que es el más importante de todo esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Estamos libres del pecado. Ah, ¿eso significa que no tenemos pecado? No. Si pecas, tienes pecado. Te conviene hacer lo correcto. Te conviene obedecer la palabra. Te conviene obedecer las leyes, porque tenemos tanta gente cristiana que guardan los días, guardan el sábado, guardan el domingo, se visten de una manera, se ponen la Biblia debajo del brazo. Ah, pensaron que iba a decir sobaco, pero eso no se dice aquí. De hecho, es una palabra bíblica, eso está en la Biblia. La palabra está en la Biblia. Y entonces caminan y andan por ahí como los más santos y los más puros. Pero violan la ley. De diferentes maneras violan la ley. La ley de la tierra. Entonces, ¿cómo nos podemos llamar cristianos si estamos violando la ley? Estamos cayendo ante la tentación del enemigo de vivir como el mundo, de vivir en pecado. Y de esa manera no estamos venciendo las obras del diablo. Pero tenemos la capacidad de hacerlo, porque la ley, dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted ve, la ley del pecado y de la muerte es una ley de causa y efecto. Si usted peca, se muere. Es una ley. Y Dios lo amará tanto, pero Dios no puede violar su propia ley. Cada vez que pecas vas a hacer morir cosas en tu vida. Y usted podrá decir, pero yo me di esto y hice esto esta semana pasada y aproveché la fiesta y aproveché que nadie me veía y aproveché que me encontré con fulano o con fulana y después me arrepentí y nada pasó. Oye, algo pasó. Algo se comenzó a morir en tu vida. Ya sea en tu matrimonio, ya sea en tu trabajo, ya sea algo. Y tú podrás decir, oye, lo hice y no me cogieron. ¿Estás seguro que no te cogieron? Si el que lo ve todo te cogió. ¿Qué vas a pagar por eso? Pastor, ¿y si me arrepiento? El Señor me perdona. Claro que te perdona. Su misericordia es eterna, pero las consecuencias las vas a tener que pagar. Veía en estos días, como estamos tanto tiempo en casa, nos hemos puesto a ver series de estas redes sociales, ¿verdad? Me ha llamado la atención algo y lo quiero comentar con los jóvenes que están aquí. Es sumamente preocupante cómo la mayoría de esas series que envuelven juventud tienen la misma temática. Jóvenes que desobedecen a los padres, que hacen las cosas a su manera. ¿No se han fijado? Y viven la vida a su manera y al final salen triunfantes, aún desobedeciendo. Llevando el mensaje claro que los padres no saben nada, que los que saben son los jóvenes, y lo digo con mucho respeto porque amo mucho a los jóvenes que están aquí, pero eso es mentira. Si vives la vida como la viven ellos, las consecuencias van a ser desastrosas para ti, para tu familia, para tu futuro. Pero esas series te hacen pensar que no. No, claro que no. Si la protagonista salió lo más bien. Y entonces todo envuelto en un mundo de mentiras, de traición, de pecado, de cosas ilegales inclusive. Pero al final, ellos vencieron. Lamentablemente, el que sigue ese camino se va a dar cuenta que solamente eso es real en la película. En la vida real, destruyes tu vida. En la vida real, es desastroso. Y el problema es que nos damos cuenta cuando el pelo se empieza a poner blanco. Cuando ya hemos vivido la vida, que ya es tan tarde. No tarde para salvación, pero tarde para vivir una vida digna. Tarde, que nos damos cuenta cuando tenemos ya pasado los 50, que las decisiones que tomamos, fueron desacertadas, que dañamos nuestra vida. Y no solamente
la de nuestros padres, la de nuestros hijos, la de nuestra pareja. Hemos dañado tantas cosas en la vida que si tuviéramos esta conciencia antes, no lo hubiésemos hecho. Pues déjame decirte que para eso apareció el Hijo de Dios, para que deshagas las obras del diablo en tu vida. Es que el enemigo te quiere engañar. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero la única forma es obedeciendo. Si tú desobedeces, la ley del pecado y de la muerte se la van a aplicar a tu vida. Es como cuando tú te acoges a algún tipo de amnistía en el gobierno. Tienes que cumplir con unos requisitos. Si no cumples con esos requisitos, te quitan el derecho. Te quitan el derecho. Hay lugares que tú puedes estar ahí viviendo mientras mantienes una conducta, mientras mantienes una cierta circunstancia. Una vez cambia eso, te van a sacar de ahí. Esa es la ley del pecado. Si te mantienes en obediencia, oye, has destruido las obras de Satanás en tu vida. Pero del contrario, Satanás va a estar gobernando tu vida. Así que, para los que amamos a Dios, para los que somos obedientes, para los que amamos esa palabra, ¿verdad? Y quiero decirlo porque me incluí. No implica perfección. No hay que ser perfecto. Hay que tener el deseo de obedecer, punto. Es que conviene. Conviene. Cuando tú vas a hacer algo, espérate, no. Todo el mundo lo hace, pero no me conviene. Entonces ahí tú te retiras. Olvídate de lo que digan. A la larga, ¿cuántos se burlaban de nosotros cuando mi papá y mi mamá nos obligaban? ¿Por qué era que nos obligaban? Porque si nos preguntaban a nosotros, yo no quería estar en la iglesia. Me hubiese ido con los amigos. Me hubiese ido a janguear con los amigos. Hoy muchos de mis amigos, de los que compartían conmigo en la calle, están muertos. De la bebida, la droga, los mató. Las elecciones, las decisiones que tomamos van a determinar nuestro futuro. Ahora, las obras del diablo en nuestra vida, el que el diablo gobierna nuestra vida trae unos resultados negativos. Y con esto quiero terminar este mensaje de hoy. Diferentes formas que podemos ver las consecuencias del pecado en nuestra vida, que son las obras del diablo que Cristo precisamente vino a deshacer. Número 1, la enfermedad. La Biblia me enseña que Cristo, al morir en la cruz del Calvario, llevó en él toda enfermedad y toda dolencia. Dios había prometido a su pueblo salud de toda enfermedad, sanidad de toda enfermedad. Quiere decir que la voluntad de Dios es que tú estés sano. Pero ¿por qué estoy enfermo? Bueno, por las decisiones que tomamos, por cómo tratamos nuestro cuerpo durante toda la vida. Decía al principio que lo más importante es darle mantenimiento a las cosas, de que si tú quieres que algo te dure, tienes que cuidarlo, ¿verdad? Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual, tenemos que cuidarla. Éxodo capítulo 23, verso 25, Dios le dice a su pueblo desde el principio cuál era la voluntad de él, y era que él quería traer sanidad, salud, que viviéramos completamente sanos. Dice el verso 25 del capítulo 23 de Éxodo: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Cuánto le sirven al Señor aquí? Amén. Pues mire lo que te espera. Y Él bendecirá tu pan, tu alimento, y tus aguas, lo que te sostiene. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Esa es la voz de Dios. Amén. Esa es la promesa de Dios. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y cuando dice toda, es toda. Toda enfermedad. Así que la enfermedad no es un problema para el cristiano. Cuando vivimos una vida entregada a Cristo, ahí estamos protegidos de toda enfermedad.
Ah, pastor, pero me puedo enfermar. Sí, te podrás enfermar, pero declara la palabra del Señor y el Señor te va a sanar. ¿A quién le vas a creer? ¿En quién vas a confiar? Así que la enfermedad, que es una consecuencia del pecado, es una obra del diablo que Cristo vino a destruir, ya Cristo la destruyó. Solamente tienes que creerla y mantenerte creyendo hasta que te sane. Esa es la que hay. La número 2, la segunda consecuencia del diablo, las obras del diablo que Cristo vino a destruir, la pobreza. Lamentablemente nos enseñaron a nosotros, a los pobres, que ser pobre es ser humilde. Nos dijeron, no, es que tenemos que ser humildes. Lamentablemente quien nos enseñó eso era rico y no quería soltar la riqueza. Es como los pastores que predican en contra de la prosperidad. Ellos tienen sus buenas casas y sus buenos carros. No he visto ninguno que haya renunciado a su casa y a su carro para vivir en la pobreza, para enseñar a la gente que hay que vivir en pobreza. Y no estoy diciendo que lo hagan, porque es que sería un error. Aún haciéndolo es un error, porque la palabra nos dice que Dios proveerá todo lo que necesitamos conforme a su riqueza de gloria. Y quiere decir que eso hay que vivir una vida. Dios permite que vivamos una vida digna. La pobreza es una consecuencia del pecado. Lo vemos en la historia de Israel. Cada vez que Israel entraba en pecado contra Dios, se olvidaba de Dios, sus enemigos venían y los empobrecían. La pobreza es una consecuencia del pecado. Y quizás no, usted pueda decir, pastor, pero yo nací pobre y he estado pobre. Oye, pero has pecado. ¿En qué has pecado? En que no has sabido administrar bien. Porque tú puedes salir de la pobreza. Administrate bien, ajustate a tu presupuesto y tú verás que vas a seguir adelante. Admiro mucho a Denise, no la conozco muy bien, pero lo poco que conozco de ella, su manera de administrar. Sé que ella tiene su compra y si gasta una lata de salchicha, inmediatamente ella va a comprar una lata de salchicha y la pone. ¿Cierto o falso? Eso es administración. Lo que me dice es que sabe administrar sus cosas, que no se va a meter en una deuda que no puede pagar. Entonces la pobreza a veces nosotros no la autoinfringimos. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones equivocadas. No estoy hablando de que usted sea millonario. Estoy hablando de que usted tenga control de su finanza. La prosperidad no es ser millonario. La prosperidad es que usted pueda vivir feliz donde está, con lo que tiene, en salud, y no le haga falta nada. Porque hay ricos millonarios que no son prósperos. Hay ricos millonarios que están embrollados, que no saben qué hacer con su vida, que hasta se quitan su vida por problemas económicos. Eso no es prosperidad. Aleluya. Tenemos que entender que la prosperidad de Dios es esa paz, esa tranquilidad que Dios te da con lo que tú tienes, que te va a suplir todo. Esa confianza que tenemos en Dios de que Él va a suplir todas las cosas. Ahora, ahorita hablábamos acerca de la ofrenda de primicias. ¿Y qué es lo que hace la ofrenda? La ofrenda lo que hace es que le decimos a Dios, estamos agradecidos de lo que tú estás haciendo por nosotros y lo que vas a hacer, y que voy a confiar en ti. Y como consecuencia de eso, el Señor abre las ventanas de los cielos. Esa es la oración que hacemos. Esa oración es un versículo bíblico. Y abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Lo dice el libro de Malaquías. Ahora, en Proverbios capítulo 3, verso 9, hay un texto bien interesante. Porque muchas veces queremos que nos den y que nos den, pero Proverbios capítulo 3, verso 9. Queremos que nos den y que nos den, pero en muchas ocasiones el que nos den está ligado a lo que nosotros damos primero. Es como si usted se parara en el patio de su casa y le dijera a la tierra, dame plátano, dame china, dame aguacate. La tierra te va a decir, si pudiera hablarte, pues siembra. Si no siembra, no puede cosechar. Amén. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 3, verso 9.
honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y mira la consecuencia, verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Tus graneros representan tu cuenta de banco. ¿Cuántos miraron la cuenta esta mañana a ver si le llegaron los 600? Ahí lo que lo tiene ahí en la aplicación del celular, ahí porque para abrir con la... A ver si llegó. Pues el Señor nos dice esta mañana, honra a Jehová. Acuérdate de tu Dios. Y tú verás que tus graneros van a estar llenos. No vas a tener necesidad de nada. Siempre hemos dicho, la prosperidad que enseño aquí, la prosperidad que le hablo a ustedes, no es esa prosperidad de tú tener lujos y para que te exalte sobre los demás. No. Es la prosperidad de que tú tengas lo suficiente, que te sobre, para que cuando hay un hermano, una familia, un vecino tenga necesidad de algo, tú no digas, ay bendito. Que tú vengas a decir, no. ¿Qué tú necesitas? Se te dañó el carro, ¿cuánto? Tanto. Pues mira, es como yo tengo de más. Esa es la prosperidad de Dios. Parece que Dios te quiere prosperar, para que tú bendigas a otros. La tercera cosa que quiero hablar en esta mañana acerca de las consecuencias del pecado, las obras del diablo, es el miedo. Este es terrible. El miedo, porque cuando el miedo te ataca, te paraliza. Cuando tú vives una vida con miedo, tú no haces nada, tú estás con ese temor. Es un miedo, ¿cómo digo? Pesimista. Que en todo tú le ves algo malo, y todo es malo, tú no quieres ir para allá, porque allá puede pasar esto. No, que está como el que cuando comenzaron los primeros pruebas, los hermanos Wright empezaron las primeras pruebas de aviación, y entonces ese primer vuelo había un pesimista allí. De hecho, había muchos. Y cuando arranca el motor y empujan el avión, y ese primer aparato empieza a correr por la pista, ese pesimista empezó a decir, ¿a qué no vuela? ¿A qué no vuela? ¿A qué no vuela? Pero de momento aquellas alas empezaron a llenarse de viento y subió el avión y empezó a volar, y cuando todo el mundo miró al pesimista empezó a decir, ¡a que se cae! ¡A que se cae! ¡A que se cae! Porque el miedo cambia la vida de las personas y no te deja disfrutar de la bendición de Dios. Tienes que sacar el miedo. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor. Y si tú tienes el amor de Dios en tu vida, digo amén clarito, lo digo acá. Si tienes el amor de Dios en tu vida, el temor se tiene que ir, el miedo se tiene que ir. Así que echa fuera el miedo. Échalo afuera. Deshaz las obras del diablo en tu vida. Destruye el miedo en tu vida. Cuarto, y de las obras del diablo, que son muchas, escogí 4 nada más. Opresión. La opresión. De hecho, Jesús dijo él mismo que él vino a libertar a los oprimidos por el diablo. En Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16. Hay una escritura maravillosa donde Jesús llega al templo, llega allí a la sinagoga. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, se levantó a leer. Le dieron el libro, dice el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Luego sus discípulos, más adelante cuando Jesús se va, confirman esto. Y Pedro en Hechos capítulo 10, verso 37, está predicándole, ¿verdad?, allí a unos gentiles. Y le dice, Hechos 10, 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que Jesús anduvo por la tierra deshaciendo las obras del diablo y libertando a ¿quién? A los oprimidos por el diablo. Ya hemos hablado de los enfermos, hablamos de que Jesús sanaba a los enfermos, que los discípulos también lo hicieron y que nosotros tenemos el poder de sanar enfermos también. Usted tiene el poder. Usted tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, usted tiene el poder de sanar cualquier enfermedad. Solo tiene que creerlo. Ahora, los oprimidos por el diablo oprime de diversas maneras. Oprime la mente. Se mete en la mente. De hecho, si puedes lograr dominar tu mente, te dominó. Porque lo que tú eres está en tu mente. Ahí está tu alma. Ahí es tu personalidad, lo que tú eres es eso. Si él logró controlar esa mente, controla tu vida. Y hay algunas formas de controlar tu vida. Ahora, salté algo bien importante y no quiero dejarlo porque es sumamente importante. Pedro, cuando habla de Jesús, termina diciendo, porque Dios estaba con él. Así que, si tú quieres vivir esa vida libre de opresión del enemigo, tienes que asegurarte que Dios esté contigo. ¿Y cómo aseguramos eso? Fomentando en nosotros, no que sea casualidad, no que, déjame ver, ni siquiera que sea un día a la semana, que la presencia de Dios esté contigo siempre. Amén. Como dicen en Star Wars, que la fuerza te acompañe. ¿Y cómo tú vas a garantizar eso? Porque tú tienes que tomar la acción de promover esa relación con Dios constante. No tienes que esperar que el pastor te llame para que vengas a la iglesia. No, esto es una cosa que tú abriste los ojos por la mañana y empiezas, Señor, gracias, anhelo tu presencia, quiero tu presencia en este día, yo quiero que tú me llenes de tu presencia, que estés conmigo todo el tiempo, oye, porque es que no puedo vivir sin tu presencia. Hay una canción que dice así, ¿verdad? No puedo vivir sin tu presencia. Cuando tú te enamores de Dios, más de lo enamorado que estás de las otras cosas del mundo. Y sabemos que amamos a nuestros hijos. ¿Quién no ama a los hijos? Pero analiza si tú le dices a Dios lo mismo que le dices a tus hijos. Amamos a nuestros padres. Claro, ¿cómo no vamos a amar a nuestros padres? Pero analiza si tú le dices a Dios lo mismo que le dices a tus padres. ¿Te amas a ti mismo? Claro, Dios nos manda amarnos a nosotros mismos. Pero pregúntate a ti mismo si tú le dices a Dios lo mismo que te dices a ti. Y si no es así, hay un problema. Hay un problema de relación con Dios. Hay un problema. Y la presencia de Dios va a estar en tu vida en la medida que tú la promociones, en la medida que tú la busques, en la medida que tú te metas con Dios diariamente. Esto no es religión. Hoy podrían estar muchos hermanos aquí y no están. Pero el hecho de que vengan a la iglesia no significa que no tengan una buena relación con Dios o que la tengan.
Hay personas que vienen todos los días y a lo mejor ni la tienen tampoco. Esto es algo personal. Esto es algo que el pastor te enseña, pero no lo puede hacer por ti. Qué emocionante es, ¿verdad? Que venga un hombre de Dios y ponga las manos y la gente se caiga. Oiga, eso le para los pelos a cualquiera. Pero eso no transforma vidas. Lo que transforma vidas es que tú tomes la decisión de ser obediente, de buscar esa presencia diariamente, de cada día meterte más con Dios, para que no importa donde tú estés lleno de la presencia de Dios. ¿Sabes que Moisés conocía este secreto? Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y le dice a Moisés, ve al frente, marcha por ese desierto, Moisés le dice unas palabras tan tremendas, y las encontramos en Éxodo capítulo 33, verso 14. Éxodo 33, 14. Y él dijo Moisés, Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés, que conocía el secreto de estar en la presencia del Señor, Moisés, que valoraba esa presencia más que cualquier otra cosa, le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Amén. Eso es valorar la presencia de Dios. No tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con templo, no tiene que ver con reuniones. Mañana el gobierno podrá decir, pues ahora las iglesias no se van a congregar. Y a ti te toca buscar esa presencia en tu casa, donde quiera que estés. Te toca hacer la compra con la presencia de Dios, te toca guiar con la presencia de Dios, te toca hacer lo que sea con la presencia de Dios. Tú sabes que ese chiste no lo puedo hacer. Voy a decir un chiste, pero es para otra reunión. Te toca a ti. Cada uno de ustedes es responsable de su relación con Dios. Nadie más. Porque a veces nos vamos de las iglesias y le echamos la culpa al pastor. No me atendieron. Yo llegué y no me saludaron. ¿Y acaso tú vas a depender de eso para tu relación con Dios? Te toca crecer. Te toca madurar. Porque así no va para el cielo. Amén. La última, dije que era la última, pero no, me quedaba una. De las obras del diablo, la más que está atacando, y la toco rapidito ahora. Como dije, el enemigo ataca tu mente. Las disforias. Disforias se llaman. Desórdenes emocionales. Desórdenes mentales. Desórdenes que nos hacen pensar una cosa y no es lo que estamos pensando. Y ahí podemos incluir tantas cosas, ¿verdad? Sentimientos, la depresión, por ejemplo, que sabemos que en muchos casos es desbalances químicos que están en el cerebro por medicamentos, por diferentes causas, pero muchas veces es que quizás, yo no soy especialista, no soy médico, no soy psiquiatra, pero muchas veces no soy psiquiatra, pero me conozco. A David le da depresión. Y tengo que bregar constantemente con eso. Porque yo soy bien emocional y cualquier cosita a mí me baja el ánimo. Y tengo que estar. ¿Qué pasa? No. Dios te llamó, Dios te va a sustentar, Dios está contigo, vamos para arriba, y entonces se va la depresión. Y creo que le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera, no diga, ahora el pastor se fastidió también. ¿Y ahora en quién vamos a confiar? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Pues mira, te defiende Dios. Te defiende Dios. Porque yo también soy humano. Y también se me va el ánimo. También necesito ese respaldo de Dios. Y
La Biblia me dice en 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, un versículo bíblico que me da paz, que me ha ayudado mucho cuando vienen estos momentos de aparente depresión. 1 de Pedro 5, 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Una de las cosas que más produce la depresión es la ansiedad. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, sobre Cristo, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando venga la depresión, dile a la depresión: no te recibo en mi vida, porque Dios tiene cuidado de mí. Y Dios va a solucionar el problema. Y Dios va a suplir lo que hace falta. Otra disforia es el sentimiento de culpa. Cosas que hemos hecho hace años, que ya pasaron, que no tienen nada que ver con nuestro presente, pero nosotros seguimos. Ay, es que yo hice esto. Es que en el 1934 yo le cogí una peseta. Mira, muchacha, ha pasado tanto tiempo ya. Mira, muchacho, olvídate de eso ya. Libérate de ese sentimiento de culpa. Ahorita mencionamos en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando el enemigo te quiera acusar de algo, tú le vas a decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No me puedes condenar. He sido perdonado. Otra disforia, la baja autoestima. Si todavía no sabes quién eres en el Señor, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. 1 de Pedro 2, 9 te va a decir un resumen de lo que eres en el Señor. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, especial. Cuando tú vas a comprar vianda, usted no coge cualquiera. Usted escoge la mejor, la más bonita, la que no tenga daño, ¿verdad? Usted escoge lo mejor. Dios, cuando te escogió, escogió lo mejor. Tú eres la mejor batata. Sí. Bueno, las batatas están allá en el... Bueno, usted sabe dónde. Usted es lo mejor. Dios te escogió porque tú eres lo mejor. Eres real sacerdocio. Somos sacerdotes reales. Somos sacerdotes del Rey. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Oye, somos lo mejor para Dios. Cuando el diablo te quiera decir que tú no vales, que tú no sirves, que te quiera bajar tu autoestima, tú le tienes que decirle: yo soy un hijo de Dios. Otro sentimiento que está muy de moda, lo que dije ahorita, las disforias. Disforia es un sentimiento de inconformidad que produce depresión y tristeza cuando, como dije, por inconformidad, cuando tú no aceptas lo que eres. Cuando tú te ves blanco y quieres ser negro. Y cuando eres negro y quieres ser blanco. Es una disforia. Cuando eres hombre y quieres ser mujer. Y cuando eres mujer y quieres ser hombre. Eso se llama disforia de género, de hecho. Interesante. Prediqué de esto hace como 8 o 10 meses atrás. Y busqué la definición y estaba ahí como una disforia. Ayer busqué la definición para ponerla en el mensaje y me encuentro que había cambiado la definición. Y con una nota que para el 2022 ya va a cambiar, porque ya no se va a considerar una enfermedad la disforia de género, sino que será una condición simplemente. ¿Y cambiaría la enfermedad o cambiáramos la forma de verla? Aprovecho para decirle esto, que en estos días la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha pasado no sé si es un proyecto de ley o lo que sea, no recuerdo qué es, para que se elimine de toda ley, escuchen bien esto, es interesante, se elimine de toda ley los términos madre
hija, padre, hijo. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que eliminar los términos que son tan importantes para la familia? Precisamente porque la agenda que viene de camino es para destruir el concepto de familia como lo conocemos. Entonces no tiene que ver nada con la ideología de género, porque ya la ideología de género alcanzó sus derechos y ya es aceptada en todo, ¿verdad? Y ya lograron lo que querían. Pero ¿por qué entonces tenemos que destruir el que un padre deje de llamarle a su hija, hija? Si no le llamamos hija a nuestra hija, ¿cómo le vamos a llamar? Mujer. ¿Entienden ahora? Entonces el padre ve a su hija, ya no como su hija, sino como su mujer. ¿Ah? La madre a su hijo, no como su hijo, sino como un varón, como un hombre. Porque después de lo que hicieron ya con la ideología de género, ahora viene la pedofilia. Donde todos podamos tener relaciones sexuales, no importa la edad, no importa la familiaridad, no importa los lazos sanguíneos. Prepárense, hermanos, porque estos próximos 4 años que vienen van a ser terribles. ¿Usted se cree que esto es una teoría de conspiración? Lea las noticias. Prepárense. Porque la iglesia se supone que estábamos aquí en el mundo para destruir las obras del diablo y lo hemos conformado. Mira lo que dice Romanos capítulo 1. Bueno, voy a saltar eso porque ya se me ha ido un poquito el tiempo. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. El apóstol Pablo nos decía: no te formes como se forma el mundo. Pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo iglesias, predicadores, acomodando su mensaje, alivianándolo de tal manera que la gente no se nos ofenda. Y un ejemplo de ello, tantos pastores que veo diciendo todos y todas. Un disparate lingüístico, porque la Real Academia Española ya en tercera ocasión ha dicho: eso es innecesario. Pero lleva un mensaje: te respeto, te acepto. Y nosotros no podemos aceptar el pecado, hermano. Porque entonces dejamos de ser la iglesia santa de Jesús. Dejamos de ser precisamente, no podemos destruir las obras del diablo si nos acomodamos a las obras del diablo. Y una cosa es que usted respete, porque nosotros respetamos, amamos, reconocemos la dignidad del ser humano, no importa lo que quiera hacer, pero lo que es pecado es pecado. Amén. Y eso es lo que viene, hermano. Así que cada vez nos estamos convirtiendo a ellos. Jeremías capítulo 15, verso 19, y con esto sí termino. Jeremías 15, 19 dice: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Amén. Es mi responsabilidad advertirle, hermanos. Yo quisiera darle un mensaje tan maravilloso de que los tiempos van a ser mejores cada vez. Quisiera decirles que vamos a vivir en un mundo perfecto, donde los cristianos vamos a tener toda la libertad del mundo y las almas van a recibir de buena gana al Señor. Pero lamentablemente no es así. Los días que se acercan son días difíciles. Difíciles. ¿Y qué vas a hacer? Yo te recomiendo que te permanezcas firme, que permanezcas fiel. Hay un texto en Apocalipsis que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén.
La única forma de alcanzar esa vida eterna es la fidelidad. Y así vamos a poder deshacer las obras del diablo. ¿Están de acuerdo conmigo? Se ponen de pie y denle un aplauso al Señor. Los hermanos que nos vieron por las redes sociales, les amamos un montón. Esta es la iglesia Nueva Jerusalén. Y si no tienes una iglesia donde asistir, estamos aquí en el sector Palmar, detrás de la cancha, al lado de la cancha, al lado del Gestad. Y te vamos a recibir con mucho cariño y mucho amor. Saludos a todos los hermanos, los amamos mucho y estamos orando por ustedes. Bendiciones.